Buenos días para todos. Vamos a presentar el caso clínico número 27 del posgrado de infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Para el día de hoy tenemos un hombre de 30 años de edad, natural procedente de Bogotá, quien se ocupa como productor de fotografía. Él es un paciente quien tuvo un diagnóstico de tuberculosis meningia tratada. El diagnóstico se realizó en octubre del 2020 que repercutió con complicaciones como hidrocefalia, requiriendo derivación ventrículo-peritoneal, secundario una hipoacusia derecha y para el caso actual, simulación de contagio en el entorno familiar. El paciente se presenta con una cefalea en región occipital de un mes de evolución, con ataxia y dipropía asociada que requirió 2 ingresos en hospitales de tercer nivel, para lo cual infectología y neurocirugía de dichos hospitales iniciaron terapia tetraconjugada asociando levofloxacina y prednisolona. Esto ocurrió hasta el 8 de noviembre del 2022. El paciente se presenta entonces para una cita de control con infectología el 19 de diciembre del 2022 con persistencia de la cefalea, vértigo, náuseas, emesis, con incapacidad y limitación para el desarrollo de su trabajo. En el examen físico, el paciente presenta una marcha atáxica con hiperreflexia en miembros inferiores, temblor en flexio-extensión y se presenta con nistagmus horizontal. Tiene una imagen que vemos en pantalla con una resonancia magnética nuclear en donde se describe una lesión con evidencia de una hiperintensidad en T2 FLAIR en el pedúnculo cerebeloso medio derecho y el vermis, en donde se tiene también descrita en otras imágenes una colección perimesencefálica izquierda que tiene realce al medio de contraste. Vemos que para esta lesión del pedúnculo medio derecho tenemos entonces una hipointensidad en el centro. Importante que este paciente se presenta entonces para esas primeras hospitalizaciones con unas características del líquido cefalorraquídeo llamativas, presentando pleocitosis linfocítica, con hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia, con una adenosina positiva incrementada en 24.3 unidades por litro, pero sin identificación de microorganismos en dicho análisis, ni en exámenes microbiológicos tradicionales o por detección molecular. El paciente requiere una hospitalización de 18 días. En dicha hospitalización se realiza una junta médica por infectología, neurología y neurocirugía, donde se determina que uno de los diagnósticos diferenciales por la lesión y las características puede ser una neoplasia en el sistema nervioso central y se determina entonces la necesidad de una espectroscopía por resonancia magnética, en donde se hace el diagnóstico sugestivo de granuloma calcificante, tuberculoma, menos probablemente una neoplasia, dado entonces la ausencia de características de angiogénesis en dicha lesión. El paciente recibe un tratamiento para tuberculosis resistente, inicialmente por 6 meses, con moxifloxacina, linezolid, clofazimina y bedaquilina, y vemos cómo para el mes de mayo del 2023 se presentan unas imágenes de control en las cuales evidencian una regresión de la lesión parcialmente, una mejoría significativa en las características de la lesión tanto del cerebelo como de la lesión perimesencefálica, y en donde el paciente asociado tiene una mejoría clínica significativa con posibilidad de retornar a su trabajo. Para el día de hoy vamos a hablar del tema de tuberculosis meningia, y en el índice de revisión de tema tenemos las generalidades. Vamos a hablar del diagnóstico, el tratamiento y vamos a tocar unos aspectos sobre la resistencia antibiótica en esta enfermedad. Es importante tener en cuenta que la tuberculosis es la enfermedad desarrollada o desencadenada por la infección por Mycobacterium tuberculosis, en donde la presentación más frecuente es la pulmonar. Sin embargo, la extrapulmonar, que es muy importante y en muchos casos difícil de diagnosticar, se puede presentar hasta en un 20% de los casos, dependiendo de la población estudiada. Entre estas, la meningitis tuberculosa se presenta como una de las presentaciones
más severas de la enfermedad, con alta mortalidad, que presenta entonces un reto diagnóstico asociado y que puede en ocasiones llevar al retraso en el tratamiento debido entonces a esa dificultad en el diagnóstico. Entonces, como vamos a ver, la disminución en la sensibilidad de muchas de las pruebas diagnósticas utilizadas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la tuberculosis extrapulmonar tiene una incidencia para Colombia en el año 2022 de 4.49 casos por 100.000 habitantes, y de dichos casos notificados, el 18.3% de los casos fueron entonces de meningitis tuberculosa, teniendo unos grupos de riesgo en donde se presentaba más frecuentemente, como son los pacientes con coinfección con VIH, habitantes de calle, personas privadas de la libertad y personas que son entonces de comunidades indígenas. En cuanto a la fisiopatología, pues tenemos muy importante, digamos que la primera infección que se presenta, o el primer foco primario de infección en el pulmón, una inhalación del bacilo tuberculoso que va a llegar entonces al parénquima pulmonar y posteriormente puede presentar una diseminación hematógena que secundario entonces a ciertos factores como del hospedero, principalmente inmunosupresión, o tener en cuenta también los pacientes que presentan unos linajes que se ha determinado que el linaje 2 tiene una mayor comportamiento virulento en estos pacientes y que se presenta entonces con una migración entonces hacia el tejido meningio y posteriormente subcortical, formando los focos de Rich, en donde en la teoría clásica pues se presenta un foco de infiltrado posteriormente inflamatorio que va a desencadenar entonces el uso de elementos como proteasas, secundario a factores de crecimiento, citoquinas proinflamatorias y marcadores entonces de daño de tejido cerebral y lipídicos que se presentan entonces como evidencia de ese proceso inflamatorio. Los pacientes pueden desarrollar vasculitis, encefalitis, meningitis, entre las complicaciones de estos asociadas entonces vamos a tener hidrocefalia o la presencia de tuberculoma, con un incremento entonces también en muchos de los casos de la presión intracraneana, que puede llevar entonces a el desarrollo de complicaciones finales y medidas básicamente como la muerte, es decir, un incremento entonces de la mortalidad o la discapacidad neurológica asociada, que también es muy importante en estos pacientes. Vemos en estas imágenes cómo hay un mecanismo de caballo de Troya asociado entonces a las células mononucleares que pasan, realizan su diapéresis en la barrera hematoencefálica y logra entonces el bacilo tuberculoso llegar al sistema nervioso central, formando un granuloma que en algún momento por factores del hospedero o de la misma micobacteria, pues va a llevar entonces a la ruptura y al desencadenamiento de esa respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central y principalmente en el espacio subaracnoideo. Cuanto al diagnóstico, pues es muy importante tener en cuenta los síntomas y signos del paciente. Es muy importante tener presentes los pacientes con infección con VIH que se han incluido entonces en estas series de casos y estudios de corte, teniendo en cuenta que los más afectados van a ser personas, adultos jóvenes, en donde una de las características más llamativas es la presencia de fiebre, que se pueden presentar hasta el 93% de los casos en estas series, y es muy importante tener presente que la ausencia de signos meningios pues no va a descartar la enfermedad, como vemos acá, y los pacientes se pueden presentar con cefalea hasta en el 69-70% de los casos. El compromiso de pares craneales pues va a ser, digamos que una frecuencia menor, pero pues va a ser altamente sugestivo, principalmente el cuarto y el sexto. Y vemos como en esta serie colombiana, presentada entonces en el año 2015 en un hospital público de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que la mayoría de casos reportados de estos 36 con meningitis tuberculosa fueron entonces del seno masculino, en un rango
entre 33 y 62 años de edad se encontró más del 60% de los casos, y tener en cuenta que de los factores de riesgo pues ya mencionados, hasta en el 55% de los casos en esta serie pues no se presentó ninguno de esos factores. Es decir, que tenemos que tener presente que más de la mitad de los casos pueden no presentar ningún factor de riesgo previamente asociado a tuberculosis meningia. Estos pacientes, como vemos, pues presentaban con una cefalea en 86% de los casos, fiebre en este caso pues menor, un 50% de los casos. Tener en cuenta que pueden haber entonces presentaciones ya más tardías con crisis convulsiva, déficit focales, que van a condicionar entonces principalmente el estadiaje de la severidad en 3 estadios, como tenemos en esta tabla. Básicamente tenemos que cuantificar la escala de coma de Glasgow y la presencia o ausencia de signos neurológicos focales. Esto nos va a determinar los 3 grados de severidad, siendo el grado 3 pues el más severo, con un paciente en coma con una escala de Glasgow menor o igual a 10, y que, como vemos, pues se va a asociar entonces con peores desenlaces, principalmente mortalidad o discapacidad neurológica, y esto es más marcado en los pacientes con VIH, teniendo para los pacientes con grado 3 pues un 80% que van a estar entonces afectados por estos dos desenlaces. Para una aproximación más adecuada hacia el diagnóstico, pues tenemos que tener en mente que hay que hacer un constructo entre las características del líquido cefalorraquídeo, el diagnóstico mediante pruebas microbiológicas, moleculares, imágenes o el uso entonces de escalas que puedan ayudarnos a tener una mayor certeza del diagnóstico de la enfermedad. Y en ese punto pues es importante tener en cuenta que las características del líquido cefalorraquídeo van a presentarse entonces desde la apariencia del líquido, que puede ser transparente, en ocasiones con una ligera turbidez, con una presión de apertura que puede ser normal o elevada, con pleocitosis principalmente linfocítica. La mayoría de casos entonces se va a encontrar entre 100 y 500 células por milímetro cúbico, donde en los primeros días de la enfermedad puede ser entonces un líquido cefalorraquídeo neutrofílico. También con hiperproteinorraquia y con hipoglucorraquia, como vemos en pantalla. En cuanto al diagnóstico microbiológico, la tinción de Ziehl-Neelsen, tradicionalmente utilizada, pues realmente tiene una sensibilidad muy baja, que si bien puede incrementarse cuando se tienen volúmenes mayores para el procesamiento, pues no llega a ser más del 70-80% de los casos. Y en cuanto al cultivo, pues este es bastante variable dependiendo del medio de cultivo que se utilice. Para el medio de cultivo líquido y para los sistemas automatizados, pues se describe una sensibilidad que es cercana al 75%. Hay otras ayudas diagnósticas pues que nos van a ser útiles, en este caso la utilización de la PCR, una convencional, que va a ser entonces determinada para una sensibilidad del 56%, una especificidad del 98%, y otras plataformas comerciales como el GeneXpert y el GeneXpert Ultra, que son ampliamente recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para este diagnóstico, y en donde vemos cómo la sensibilidad ha incrementado, principalmente en el caso del GeneXpert en un 71%, una especificidad del 95%, y para el caso del GeneXpert Ultra con un 89% y una especificidad del 91%. En cuanto a las imágenes, tenemos que es muy importante hacer la salvedad de que una imagen normal, tomografía de cráneo, pues no va a descartar la enfermedad, ya que hasta el 30% pueden tener normalidad en dicha imagen. Esto disminuye un 15% en los casos de resonancia magnética nuclear y se describe una sensibilidad baja, entre un 40 y un 50% de los casos, pero una especificidad alta cuando se presentan hallazgos que pueden considerarse más tardíos, principalmente hidrocefalia extraventricular, exudados basales o áreas de isquemia o infarto, principalmente en perforantes de los ganglios basales. Otras ayudas diagnósticas pues va a ser la determinación de la enzima de deaminasa, que se ha reportado en varios estudios de metaanálisis en donde se presenta una variedad de puntos de corte entre 6 y 14 con un promedio de 10-11 unidades por litro,
donde globalmente pues tiene una buena sensibilidad, una especificidad del 91%, en el R de 9.4 positivo y negativo de 0.12. El punto de corte recomendado en Colombia es de 5 unidades por litro, digamos que dándole una relación a un incremento de la sensibilidad. En cuanto a escalas de predicción, pues tenemos la desarrollada por el grupo de Vietnam, el doctor Twaitis, en donde en un hospital de tercer nivel con 251 pacientes, 143 con meningitis tuberculosa, 108 con meningitis bacteriana, en donde estas características que vemos en la tabla se relacionaron entonces con la discriminación de estos casos, teniendo la edad, el recuento de leucocitos en sangre, la historia de la enfermedad, el recuento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo o el porcentaje de neutrófilos en líquido cefalorraquídeo, pues como puntos a tener en cuenta. Y sumando entonces los puntos que dan cada uno de estas características, pues tenemos que para menor o igual a 4 puntos, pues se tiene una sensibilidad en el estudio original del 97%, una especificidad del 91%, con una validación posterior en 75 pacientes presentada en el mismo artículo de 86% de sensibilidad y especificidad del 79%. Esta escala se ha validado en Colombia, en Medellín, en 4 instituciones de tercer nivel, en un estudio de observacional de 2000 a 2014, en donde se recolectaron los datos de los pacientes con tuberculosis meningia, siendo como estándar de oro el compuesto clínico microbiológico de la infección. Se incluyeron entonces 549 pacientes, descartando posteriormente 22 pacientes sin meningitis, en donde de estos pacientes, un poco menos del 20% fueron niños, y vemos cómo para el desempeño de esta escala, teniendo una sensibilidad del 90.8% y una especificidad del 33.3% para los casos de pacientes adultos sin coinfección con VIH, teniendo para el caso de los pacientes con VIH una sensibilidad del 100% y una especificidad muy baja del 2.38%, y similar, pero con un incremento entonces en la especificidad en los casos entonces de adultos VIH negativos o pacientes VIH positivos, en donde se mejoraba levemente la especificidad y teniendo una sensibilidad muy similar a la previamente relatada. Esto pues digamos que nos plantea que puede servirnos principalmente en los pacientes sin VIH, ya que generaría falsos positivos más en estos pacientes con la coinfección con VIH. Estas escalas también se han entonces evaluado a nivel internacional en este estudio multicéntrico, en donde se analizaron 395 pacientes adultos, identificando una sensibilidad muy baja de 1.2% para la escala de Vietnam, y de una especificidad del 99%. Para el consenso de Lancet, que es otra escala desarrollada por Marais y su grupo, en donde esta fue inicialmente identificada o pensada para la investigación en tuberculosis meningia, y vemos cómo la sensibilidad es de apenas del 50% con una especificidad del 89.3%. Esto, concluyen los autores, pues no logra diferenciar entonces una tuberculosis meningia de otras causas de meningitis subaguda. Y pues es importante tener en mente que esto va a variar dependiendo de la población, dependiendo del número de casos de pacientes con coinfección de VIH que se incluyan en los estudios, y también va a variar entonces con la presentación de la enfermedad, de una enfermedad más aguda, subaguda o crónica. Para el tratamiento tenemos que los pilares del tratamiento que tenemos en nuestros pacientes es el uso de los antimicrobianos, el soporte neurológico y hemodinámico y la respuesta inflamatoria que pueden presentarse en estos pacientes y que debe ser controlada. Como vimos en la parte de fisiopatología, pues va a ser una de las causas que van a generar la discapacidad y la mortalidad a largo plazo en estos pacientes. Para el uso del tratamiento antimicrobiano, pues tenemos determinada la fase intensiva, muy similar a otros casos de tuberculosis, con el uso entonces de la terapia tetraconjugada con rifampicina, isoniazida, piracinamida, con 56 dosis, es dada de forma diaria,
dependiendo del peso, como vamos a ver, y que dura 2 meses en promedio. La fase de continuación con isoniazida y rifampicina, 280 dosis, también de administración diaria, y que va entonces a extenderse hasta 10 meses. Importante que este objetivo de la extensión de la fase de continuación pues va a ser evitar la recaída, que se puede presentar entre un 7 y un 10% de los casos. Vemos como en la tabla va a determinarse la dosis de los antimicrobianos, los antituberculosos, dependiendo del peso del paciente. Muy importante entonces hacerle un seguimiento continuado a ese peso del paciente. También pruebas de perfil hepático y evaluar entonces los efectos adversos, interacciones medicamentosas que muchos de estos medicamentos van a tener. Es muy importante en el tratamiento antituberculoso tener en cuenta la penetración de los medicamentos, es decir, los niveles que logran en el sistema nervioso central. Esto es una medición de la relación entre esos niveles versus los niveles alcanzados en el plasma, que serían los referentes. Para el caso de la rifampicina y el etambutol, estos tienen baja penetración. En ese sentido, vemos como la rifampicina es de un 10 a un 20%, el etambutol de un 20 a un 30%. Para el caso de la isoniazida y la piracinamida, pues es mucho mayor, estando muy cerca al nivel de referencia del plasma. Y vemos como hay otros medicamentos que están entonces asociados con niveles variables, pero que en general pues son mayores a los comentados para rifampicina y etambutol. Es importante determinar estos niveles, digamos que tener en cuenta que la fuente de estos datos pues son entonces estudios de reportes de casos, de series de casos, por lo cual no son tan consistentemente mencionados en la literatura, y en ese sentido pues tenemos que tener en cuenta que para tener una mayor certeza de la eficacia clínica que está ocurriendo en el escenario de nuestro paciente, pues hacer un seguimiento clínico estricto pues es muy importante. Hacer una vigilancia clínica y un seguimiento médico que nos permita determinar que en el paciente pues digamos que hay una mejoría en ese sentido, y que esto se va reflejado entonces en una mejoría clínica y radiológica, como fue en el caso de nuestro paciente. Y para el caso del soporte, pues tenemos que estar muy vigilantes a las complicaciones como infartos cerebrales secundarios a vasculitis, la presión intracraneal incrementada que se puede dar en estos pacientes, o entonces el desarrollo de tuberculomas, esos granulomas calcificantes que pueden ser evidentes en las imágenes, como el caso de nuestro paciente, y la reacción paradójica que se puede desarrollar en estos. La hiponatremia también va a ser uno de los eventos a tener en mente y a tener en cuenta para el manejo, y vemos cómo realmente el cuidado del paciente en una unidad de cuidado intensivo va a ser pues muy importante y determinante en el seguimiento, ya que en muchas ocasiones vamos a requerir tratamientos dirigidos para dichas complicaciones, y la necesidad entonces de manejarlas de una forma pues muy precisa y muy temprana para evitar entonces un empeoramiento del estado del paciente y posteriormente de los desenlaces, principalmente discapacidad y mortalidad. Para la respuesta inflamatoria, pues el control con medicamentos como los corticosteroides, pues ya se ha determinado desde el año 2004 en este estudio también por el grupo de Vietnam, en donde se realizó el uso de dexametasona como terapia para el control de la respuesta inflamatoria en meningitis tuberculosa, principalmente con una diferenciación dependiendo del grado de severidad. Vemos que para el grado 1 hay 2 semanas de tratamiento intravenoso y 4 semanas de seguimiento vía oral, configurando 6 semanas de tratamiento total, y para el grado 2 y 3 se extienden 2 semanas más, es decir, 4 de intravenosa y 4 de vía oral. Vemos cómo el uso de este medicamento pues disminuyó en un 31% el riesgo de muerte, principalmente dado por los pacientes que se presentaban en una severidad grado 1 o leve, y en el caso vemos que para los pacientes con VIH pues
realmente no había entonces una disminución de esa mortalidad. Y vemos como en este estudio de revisión sistemática y metaanálisis, que incluyó el estudio previamente mencionado y 8 más, en donde se determinó que si bien había una disminución en un 25% del riesgo de mortalidad en estos pacientes, en el seguimiento esta disminución del riesgo pues no se vio evidente y no fue significativa. Vemos como para el caso de la discapacidad tampoco se presentó una disminución con esta terapia. Importante que la resistencia antibiótica es otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes, ya que como vemos desde este año 2012 en este mapa, pues vemos que para el caso de Colombia pues había un porcentaje de casos entre 0 y 2.9%, y vemos como esto para meningitis tuberculosa, y vemos como principalmente para los casos de multidrogoresistencia pues se iba determinando su impacto. Vemos como para el año 2022 pues ya había en Colombia un reporte de tuberculosis farmacoresistente. 9% de esos casos fueron extrapulmonares, 15.6% de los casos reportados fueron de tuberculosis meningia, y vemos como para esa tendencia en estos reportes de los casos, pues si bien tiende a una disminución para este último año 2022, esto puede verse explicado por la pandemia del COVID-19, y es muy importante tener en cuenta que esto nos puede explicar entonces los casos de recaída o fallo terapéutico en estos pacientes. Vemos que para los casos más reportados van a ser los de monoresistencia, de resistencia a rifampicina, y de los de monoresistencia principalmente a isoniazida, con una tendencia incrementada en el reporte. No es, digamos, un evento infrecuente el caso de resistencia, multidrogoresistencia o pre-XDR, pues que también se reportan en estos pacientes y que nos pueden explicar entonces dichos fallos al tratamiento. También tener en cuenta que el tener una tuberculosis farmacoresistente en el escenario de una tuberculosis pues meningia va a impactar los desenlaces de estos pacientes, y esto ya se ha estudiado como en este estudio en Georgia, en donde vemos que para 237 pacientes con tuberculosis meningia, 36 se presentaron con farmacoresistencia, 30 con multidrogoresistencia y 6 con resistencia a isoniazida. De estos, la mayoría tenían coinfección con VIH, y vemos como la mortalidad global es del 30%, pero vemos como para los pacientes que son susceptibles al tratamiento antituberculoso, pues solamente se presenta en un 24% de los casos en el seguimiento al final del estudio, y vemos como para los casos de farmacoresistencia se presenta entonces en un 67% de los casos, y es diferencial si se presenta con los pacientes con VIH o no VIH, teniendo mayor impacto en los pacientes con VIH. Vemos entonces que es muy importante tener en cuenta que esos pacientes, pues, en el seguimiento van a tener muy probablemente un impacto tanto en mortalidad como en morbilidad. Y como mensajes para llevar a la casa, vemos que destacar la tuberculosis meningia como una de las manifestaciones graves de la enfermedad, se presenta como un reto en muchos casos en el diagnóstico, principalmente teniendo la necesidad de un constructo entre la clínica y las ayudas diagnósticas, el uso de imágenes y de escalas predictivas que pueden entonces ayudarnos principalmente con la escala validada para Colombia y en los pacientes pues que se presentan sin coinfección con VIH. El tratamiento, pues como vimos en la fase de continuación, se extiende para evitar recaídas, y tener en mente que la farmacoresistencia puede ser una de esas características que explica las recaídas y que debe tenerse en cuenta en los pacientes con tuberculosis meningia. Los grupos de riesgo en general pues de estos pacientes, si bien ya están determinados, los pacientes con coinfección con VIH van a ser los más afectados y teniendo peores desenlaces como ya se presentó. Muchas gracias.